Muy buenas tardes, noches. Bienvenidas. Muchas gracias a las y los que nos acompañan en esta charla que nos va a dar Pamela. Enseguida, pues les voy a leer un poquito. Bueno, ya me conocen. Mi nombre es Ariana Comotamoros, encargada de la cátedra de Ingeniería de Software de la carrera de Ingeniería Informática de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la ESENA. Entonces, voy a presentarles a Pamela, que es la que nos va a brindar la charla hoy. Esta es la charla, Brujas Científicas y Locas, por Pamela Víquez Araya. Pamela tiene una maestría académica en química con énfasis en química ambiental de la Universidad Federal de Paraná, de Brasil. Diplomado en Introducción a la Teoría e Investigación Feminista de la UNAM de México. Actualmente está cursando una licenciatura en docencia en la UNED de Costa Rica. Es bachiller en química de la Universidad de Costa Rica. Y su perfil es docente e investigadora del área de química analítica en la Universidad Nacional y en la Universidad Estatal a Distancia. Es regente química independiente, consultora y asesora, integrante de la red abierta de mujeres en la ciencia. Entonces voy a dejar de compartir y le paso la palabra a Pamela. Adelante, Pamela, gracias. Pamela, no te escuchamos. ¿Tienes el Ahora sí me micrófono? escucho. Ahora sí, sí. Gracias. Ok. Antes de iniciar, tan solo me confirman si están viendo la presentación y Es si pueden correcto, ver la transición hacia la siguiente diapositiva. es correcto. Ok, entonces con esto ya podemos dar inicio. Bueno, primero que nada, muy buenas noches y muy agradecida por la invitación, Ariana, y también a todas las personas que están presentes el día de hoy. La más cordial bienvenida a la charla titulada como Brujas Científicas y Locas en esta semana del STEAM. Antes de narrarles un poco cómo se dieron los hechos en cuanto a la persecución y en cuanto a la cacería de las brujas, me gustaría poder comentar dos conceptos importantísimos que se dieron en la época. El primero de ellos tiene que ver con la hechicera. La hechicera es aquella mujer curadora, aquella mujer curandera, sanadora, sabia, que conocía muchísimo la naturaleza y los componentes también animales y minerales para poder formular todas aquellas pociones, ungüentos o algún tipo de lo que llamamos hoy en día producto natural. Ella tenía esta capacidad de hacer el bien, pero también tenía una capacidad para hacer daño. Podía, por ejemplo, ocasionar enfermedades, podía ocasionar la muerte, claro, porque conocía cuáles eran los principios activos de estas plantas y muchas de ellas tenían el carácter de veneno, ¿verdad? El carácter tóxico que poseen muchas. Su fin era práctico, consistía en un fin inmediato y material. El tipo de la magia que se practicaba en ese momento se le llamaba magia baja y tenía que ver con todos aquellos conocimientos que venían de la cultura popular, pero que eran practicados por una grandísima parte de la población. Todos sus conocimientos empíricos y transmitidos de generación en generación. La que se le llamaba magia alta, que fue aquella que no fue perseguida, era la magia que tenía que ver con la astrología, con la alquimia, con la astronomía y que le pertenecía más a las clases altas, a las élites. En este caso, a los eclesiastas y, por ejemplo, a los que eran considerados en su momento como médicos. En este momento, entonces, creo que tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante. Realmente, las hechiceras practicaban magia al mismo tiempo que los clérigos. Lo que pasa es que eran dos concepciones de una misma cosa. Y hay una gran diferencia acá. Una era practicada por mujeres y la otra era practicada por hombres. El concepto bruja como tal fue un concepto que se crea en Europa y justamente fue creado por estas élites cultas que tenían que ver con la iglesia y ya se incorpora entonces una noción más teológica porque aquí entonces se crea la idea de que las mujeres tenían un pacto con el diablo. Y la idea de que ahora se ilustra la bruja con un tipo de escoba voladora
nace de esta imagen que vemos en este momento en pantalla, cerca de 1451, que es la primera representación que se tiene de la bruja voladora montada en una escoba y que pertenece a los poemas de Martin Lefranc. Es una ilustración marginal que tiene el libro. La otra es de 1886, que es una imagen de lo que sería una bruja practicando todo lo que tiene que ver con la transformación, ¿verdad?, de la materia para poder obtener lo que a ella le parecía importante para curar, para distintos fines. Entonces, ¿qué pasa acá con el imaginario de la bruja que volaba? Eso tiene que ver con la tradición popular, en donde se decía que las mujeres eran espíritus femeninos que volaban junto con las almas de los muertos y que eran dirigidos por Diana. Diana era una diosa que en la mitología romana era considerada como la diosa de la casa, entonces estaba muy cercana a la naturaleza y a la luna. Su equivalente en la mitología griega vendría a ser Artemisa. Alrededor de todas estas creencias populares, junto con las cristianas, es cuando entonces se crea el mito del aquelarre, o también llamado Sabbat. El aquelarre o Sabbat era una tradición que decía que eran reuniones nocturnas donde buscaban un lugar lejos en el campo. Se reunían todas las mujeres que poseían esta sabiduría de hechiceras y renegaban de Dios. Se decía que daban ofrendas al diablo, había comida, orgías, música y se preparaban ungüentos y también se preparaban venenos. Todo este mito se creó eh, en una época en la que entonces se apuntaban tres conceptos muy importantes a la bruja, que son tres libertades que siempre se les ha negado a las mujeres: el placer, la libertad como un concepto muy amplio y el libertinaje sexual que se creía tenían esas mujeres. La representación sería un diablo que está en el centro de todas las mujeres y que él es el que dictamina qué es lo que ellas tienen que hacer. Entonces aquí viene el primer corolario o nota importante que me gustaría también hacer. Noten que es interesante cómo todas estas tradiciones populares que tenían muy envuelta a las tradiciones mágicas como la hechicería, lo folclórico, ¿verdad? Que tenía que ver con esta diosa de la Diana, cuando se venían, digamos, las cosechas. Se unió junto con la herejía y se unió junto con la teología medieval para cambiar el concepto de hechicera que tenía involucrado la nigromancia por bruja. Ojo que la nigromancia era una práctica muy antigua, mucho más antigua de lo que estamos hablando ahorita, y consistían básicamente en invocar a los muertos a través de partes de un cadáver. Era una práctica en la que era aceptada, ¿verdad? Era una práctica en la que se cuestionaba, se coercionaba al diablo y se persuadía a través de ofrendas. En cambio, el aquelarre o la noción de bruja tenía algo muy distinto. Mientras que la nigromancia era practicada por las élites en un mismo plano, los aquelarres acudían al diablo como un ser superior que les dictaminaba lo que tenían que hacer, y todo esto tiene o pone muy en evidencia la idea de la subordinación de las mujeres que ya predominaba en esta época. Por supuesto, entonces, que existe una interferencia directa de la Iglesia hacia toda esta persecución de las brujas, que tiene que ver con el ataque de los religiosos hacia sus fieles o hacia aquellas hechiceras o brujas que ahora estaban compitiendo por los mismos interlocutores que ellos competían. Buscaban eliminar entonces con esta persecución las supersticiones populares, también intentaba instalar límites morales imponiendo una versión única del cristianismo que se alejaba de todas las versiones que en ese momento se estaban dando del cristianismo y que tenía que ver con una que fuera más oficial, urbana y culta, es decir, tenía un carácter de élite. La Iglesia entonces quería afirmar los poderes eclesiásticos en una época de crisis,
donde se estaba dando la secularización de las instituciones. Esto quiere decir que ya existía un gran interés de que se separaran las instituciones de la iglesia, es decir, el poder político, el poder económico, de lo que sería la iglesia y la religión. Y al crearse todos estos estados modernos y absolutistas, resulta ser que la iglesia comienza a experimentar una crisis. Esta interferencia era importante también para rechazar entonces otras religiones, otras formas de entender el cristianismo y en parte beneficiaba esta cacería de brujas a la iglesia porque entonces aumentaba la cantidad de personas seguidoras o fieles a la iglesia que temían por su muerte, ¿verdad? Y esto vendría a ser lo que para ellos considerarían un reforzamiento de la fe y un combate contra el paganismo de la época. A través de un lenguaje semejante al de las tradiciones populares, se reforzaba el poder de la iglesia y aumentaba su presencia social. Esto quiere decir que, a pesar de que la iglesia condenaba muchísimo los simbolismos y los paganismos que existían en la época por las tradiciones populares de un conjunto de culturas, ¿verdad?, que se encontraba en Europa, la iglesia practicaba muchos de esas simbologías o de esos de simbolismos, como por ejemplo la unción con aceites, el uso, por ejemplo, de inciensos o, por ejemplo, también persinarse, tomar agua bendita, ¿verdad? Todas esas eran simbologías que realmente también existían en la hechicería, pero que la iglesia quería apropiarse y colocarlas como las únicas y oficiales. La persecución o cacería de brujas, entre signos de pregunta, nos lleva a cuestionarnos realmente si fue una persecución en el sentido más restrictivo o más bien fue una cacería en el sentido de que realmente fue una aniquilación de mujeres, como nunca antes vista en la historia de la humanidad. Como contexto, como les comentaba, era una época muy difícil para la iglesia, donde ya estaba experimentando un decaimiento, porque ya había llegado o estaba llegando la ciencia moderna. Entonces ya habían maneras o formas de explicar el origen del universo a través de leyes que no se correspondían con la magia, sino que se correspondían más con la ciencia, ¿verdad? Con las leyes naturales. Y además en un momento político muy difícil en el que ya se quería separar la religión de todas las instituciones que tenían que ver con la administración, con la economía, con la política, ¿verdad? Existía una gran cantidad de pestes en ese momento, un desarrollo demográfico muy grande y también un desarrollo económico en la época. Se quería que entonces el Estado centralizara acá el poder, uniformizara las creencias, los valores, las conductas del pueblo y que las élites fueran únicamente aquellas que se consideraban como cultas y ojalá en las regiones más urbanas, para llegar a crear lo que ahora conocemos como el concepto nación. Entonces, estaba gestando por primera vez ese concepto de nación. En ese momento en que se estaba dando la cacería de las brujas, existían dos tipos de legislaciones que las regían. Una era más del tipo eclesiástico, en las que se les acusaba por ofender o negar a Dios, y la otra era más de carácter civil, que eran las acusaciones que se les hacían por ocasionar un daño a la sociedad. Ambos son gestados a través de procedimientos inquisitoriales y conforme fue pasando el tiempo, se introdujo el uso de la tortura. Esta es una de las aniquilaciones de mujeres más crueles que jamás se haya tenido registro. En esta época, dos inquisidores, que son Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, crean un tratado demónico. Háganse de cuenta que un tratado demónico es un tipo de libro en el que cualquier persona que se considere como culta, ¿verdad?, educada y que tenga poder de poder publicar, escribía una serie de teorías e hipótesis acerca de la naturaleza del diablo, cuáles eran las formas en las que se les podía combatir, cuáles eran las limitaciones y bueno, era como una problematización del demonio.
Había muchos tratados demónicos en ese entonces, pero existió uno que fue atroz, que se llamó el Malleus Maleficarum, o el martillo de las brujas para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa masa. Esa sería la traducción. Este tratado demónico fue publicado en 1486 y la portada que ustedes ven es la portada original, que en ese momento era ilustrada por medio de grabados, ¿verdad? En madera y por medio de las imprentas. Se dice que de todos los tratados demónicos que existieron en la Edad Media, este fue el tratado más famoso de todos, fue reeditado durante años de años y más de 30 veces, y se dice que llegó a vender más copias que cualquier otro tratado demónico posible, que incluía los tratados, en este caso el Malleus Maleficarum, incluía las formas en las que se podía tipificar a las brujas, cómo tenían que ser juzgadas, cómo se les podía reconocer, ¿verdad? Y todas las maldades y los maleficios que ellas cometían con el simple hecho casi que de nacer mujer. La cacería de las brujas, y coloco aquí con un color que resalte, mujeres, se supone que abarcaba a hombres y mujeres, es decir, personas que practicaban de alguna manera la magia o la hechicería. Sin embargo, una de las grandes críticas que se tiene de los registros de las cacerías de las brujas es que en ningún momento a la mujer se le considera como una categoría social. Por lo tanto, el registro de todos los datos es muy incierto. Por ejemplo, ahí no se tienen los datos de aquellas mujeres que pudieron haber sido expulsadas de sus hogares, de sus casas, hacia otros territorios o países. No se tiene conocimiento de cuántas sobrevivieron el traslado hacia las prisiones, cuántas murieron dentro de una prisión, ¿verdad? O por las muchas pestes que existían en ese momento. Se cree que las cifras que ustedes están viendo ahorita en pantalla, que son de 110.000 acusaciones y 60.000 ejecuciones, son cifras muy bajas respecto a lo que se cree que realmente ocurrió. Pero dentro de estos datos que nosotros podemos recopilar de todos los estudios que se tienen de las cacerías de las brujas, se sabe que más del 75% fueron cacería propiamente y exclusivamente de mujeres, y inclusive superando en Suiza hasta un 90% de las personas que fueron de alguna manera acusadas o ejecutadas. Por lo tanto, entonces, en este momento es donde de verdad nos tenemos que cuestionar cómo el género realmente, hasta para registrar un dato histórico como lo fue la aniquilación, perdón, o cacería de las brujas, es fundamental para poder hoy en día darles a ustedes una charla como esta. De lo contrario, yo podría embutir que los hombres están incluidos en estas cifras, lo cual es absolutamente falso. Por lo tanto, el género es una cuestión central. No se sabe hasta el día de hoy cuáles fueron las causas históricas, políticas, económicas a ciencia cierta del por qué durante 3 siglos hubo una aniquilación tan brutal de mujeres, pero sí se le atribuyen a ciertas causas como, por supuesto, número uno, la misoginia, que es el odio hacia las mujeres, el control de los cuerpos, es decir, siempre querer controlar la reproducción, las sexualidades, ¿verdad? Ayer la expositora lo mencionó justamente. La lucha económica para poderse apoderar de sus propiedades y el ejercicio de la violencia sexual que definitivamente afloró desde esa época. La cacería entonces abarcó desde el final de la Edad Media, el Renacimiento y hasta los inicios de la creación de la ciencia moderna, lo cual implica que se destruyó todo el conocimiento que en ese momento las mujeres poseían, pero además algo muy grave. La ciencia moderna nace sin la presencia de estas mujeres. ¿Cuáles eran los conocimientos de las brujas que se perseguían? Las brujas ejercían todas las ciencias que nosotros conocemos el día de hoy, junto con la ingeniería y la matemática. Absolutamente todas las STEAM, ellas las aplicaban.
en ese momento no existía la educación formal, entonces toda la educación que ellas tenían realmente era de tradición oral, transmitida de generación a generación y efectivamente era transmitido hacia sus propias hijas, sobrinas, nietas, etc. Ese conocimiento tenía que ver con, por ejemplo, el descubrimiento de variedades de flora y fauna, de especies distintas de plantas, el reconocimiento del crecimiento durante las distintas etapas o las temporadas marcadas que tienen estos países del norte. Ellas poseían, por lo tanto, un conocimiento increíble en cuanto a la obtención del principio activo que tenía que tener una planta y un gran interés por la astronomía, ¿verdad? Para poder entonces saber en qué momento es que se podía cosechar determinada planta, dependiendo del estado de crecimiento o el componente desde el cual se le quería extraer el principio activo. Y por supuesto que entonces ahí entra toda una materia, ¿verdad?, en la química que tiene que ver con la extracción de la sustancia, cuáles materiales debería de utilizar, cuáles implementos, cómo, cuáles técnicas, si la técnica de extracción, si la técnica de destilación, si más una separación basada en componentes, las técnicas de sublimación y bueno, algo lindísimo acá es que ellas ya aplicaban la técnica que María la judía había creado en el siglo III, que es el baño María. Famoso baño María que hoy en día se utilizan en todos los laboratorios cuando nosotros vamos a extraer algún extracto que nos interese. Y por más sofisticados que sean los equipos, en los laboratorios hoy en día existe todavía el baño María, que es un baño muchísimo más sutil y muchísimo más homogéneo, lento, ¿verdad? Y tiene esta cualidad de que permite que la temperatura se mantenga constante durante mucho tiempo, porque aquí lo que tenemos que lidiar es con la temperatura del agua. Todos estos conocimientos entonces que María la judía nos dejó eran utilizados ya por las hechiceras. Estas mujeres eran llamadas perfumistas o científicas culinarias. El día de hoy le diríamos científicas culinarias, pero en aquel momento cocineras. Perfumistas porque los perfumes siempre se han asociado a el culto a las divinidades, pero además para la preservación de los cuerpos y para poder ellas ejercer su oficio, que al fin y al cabo era una profesión. Ellas como hechiceras tenían sus clientes fieles y lo que los clientes les pagaban, ya sea por trueque o ya sea por especies, era parte de su economía. Existía también el concepto de las curanderas, que en este caso es cuando ya se obtiene la planta, de qué manera yo la voy a utilizar, si por compresas, si por medio de un ungüento más de carácter sólido, ¿verdad? O algo más líquido como un perfume, para poder tratar distintos males. También se les perseguía por ser parteras. Y esto es uno de los puntos más perseguidos y más importantes de toda esta cacería de brujas. Estas mujeres recibieron ataques por parte de la iglesia porque ellas podían ejercer mucho poder sobre la fertilidad, en el sentido de que ellas podían promover la concepción en una mujer, podían curar la impotencia sexual en un hombre, pero además podían cuidar todo el proceso de embarazo y el parto. Podían interrumpir el embarazo por medio de abortos y o evitar esos embarazos, ¿verdad? Por medio de la suministración de anticonceptivos. Hoy en día nosotras vamos a la farmacia y probablemente encontremos la pastilla anticonceptiva, la inyección, el condón femenino. Y digamos que creo que hay una que es el parche. Y ya si fuéramos a un consultorio médico, el famoso dispositivo. Pero estas mujeres tenían más de 200 métodos para poder evitar que las mujeres quedaran embarazadas. 200 métodos versus 5 que yo acaba de mencionar que en pleno siglo XXI, 2024, se utilizan. El campo de la reproducción y el control de los cuerpos sobre las mujeres siempre ha sido un pilar que la iglesia ha utilizado en contra de ellas. También eran perseguidas las nodrizas, que eran estas mujeres que cuidaban a los hijos de las mujeres millonarias, en aquel entonces las burguesas o las nobles, y ellas eran el blanco de acusación sobre cualquier enfermedad y cualquier padecimiento que pudiera tener la criatura.
Háganse de cuentas que si ese niño nacía con una enfermedad congénita, ellas eran las culpables de eso. O en el caso en que, por ejemplo, muchas mujeres daban a luz a niños muertos, también se les acusaba de esto y inmediatamente eran casadas y ejecutadas. Les voy a leer un extracto del Malleus Maleficarum. Dice, las brujas parteras deben matar a los niños, sobre todo a los no bautizados, porque así las privan de la salvación. Además de que con su cuerpo cocinado se puede preparar el ungüento volador y otros polvos mágicos. En caso de que las parteras no maten al niño, lo pueden consagrar al diablo, con el fin de aumentar el número de brujas, ya que los niños ofrecidos tienen un pacto tácito con él y pueden realizar maleficios con su ayuda. Las parteras no matan a los niños bautizados y protegidos con la señal de la cruz y las oraciones. Esto es un extracto del Malleus Maleficarum. Importante acá mencionar que paralelo a la cacería de las brujas y la aniquilación tan brutal de estas mujeres, al mismo tiempo se les además acusaba de histeria. Pero para hablar de histeria tenemos que remontarnos en 1800 a.C., donde en los papiros de Cajún, que ahí en esa imagen, en la esquina superior derecha, ustedes ven los restos que fueron encontrados por ahí de 1850 más o menos, por un arqueólogo, y que es una de las recopilaciones más valiosas que hay de obstetricia, además de muchísima recopilación de la medicina que los egipcios habían recopilado. Y ya desde ese entonces se hablaba del término histeria. Luego se traslada el término, o más bien, paralelamente, se encuentra que el término ya también era utilizado en la antigua Grecia con uno de los discursos que Platón escribe, en los que leo, el útero cierra el paso al aire, impide la respiración, pone el cuerpo en peligros extremos y engendra 1000 enfermedades. Y esto no se remedia sino cuando el hombre y la mujer reunidos por el deseo y por el amor hacen que nazca un fruto y lo recogen como se recoge el de los árboles. Esto es un extracto de uno de los discursos de Platón en los que se creía que el útero deambulaba por el cuerpo. Así como ustedes lo escuchan, se creía que este órgano femenino era el causante de las convulsiones y las depresiones de las mujeres y que él mismo podía trasladarse como si nosotros tuviéramos una masa de órganos que estuvieran nadando en un medio acuoso y que uno de esos órganos, que era el útero, era los que deambulaban y ocasionan el mal de la depresión o inclusive muchas veces el síndrome, por ejemplo, lo que conocemos hoy en día como el síndrome previo a la menstruación, sería achacado como histeria en esas épocas. Luego, Galeno, que ya era un médico del siglo II, por ahí de 129 después de Cristo, imagínense, hace muchísimo tiempo, con su teoría del útero errante de la histeria, también reforzaba entonces los males y las afecciones de las mujeres. Y para ello entonces se proponía como tratamientos purgas, en el caso de que estuviera soltera, casarse, en el caso de que estuviera casada, llevar a cabo el coito, o inclusive reprimir estímulos que pudieran excitar a una mujer joven. Y la ilustración que ustedes ven es una ilustración ya más moderna, como de 1600, si no me equivoco, donde se está ilustrando una de las tratamientos para evitar justamente la histeria, que sería una ducha vaginal. El término de histeria tiene demasiadísimos años, desde antes de Cristo. Imagínense, 1800 antes de Cristo, hasta la actualidad. Este término en la Edad Media y hasta el Renacimiento ya dejó, digamos, de ser nombrado como histeria y pasó a llamarse furor uterino. Las teorías médicas entonces del siglo XIX consideraban que los orgasmos, que no eran llamados en ese entonces orgasmos, sino que eran llamados paroxismos histéricos, eran peligrosos y que la masturbación podía ser inclusive la causante de la histeria. Entonces, en ese momento fueron asignados distintos tratamientos, entre ellos el famoso vibrador que ustedes ven en el anuncio y que en la primera imagen ven un médico con uno de esos vibradores que en ese momento ya se habían creado, intentando hacerle una terapia a las mujeres.
Como para ellos resultaba ser una terapia nada agradable, entonces se lo encomendaban a las comadronas, que eran como las sirvientas de estas mujeres. Y después vieron que el negocio de ellos como médicos se les iba a caer. Entonces, lo que se hizo fue hacer un tipo de tutorial para que las mujeres pudieran hacérselo en casa. Otros tratamientos más radicales que estaban propuestos es, por ejemplo, la histerectomía, la extirpación total o parcial del útero. Hoy en día, la histerectomía es un término que permanece en la medicina y proviene de todo este discurso de la histeria. Luego viene otro personaje muy famoso que Sigmund Freud siempre ha sido enemigo de las mujeres, que era un médico psiquiatra, ahondar en el concepto que había utilizado ya previamente un médico llamado Charcot del trauma y de la histeria. Lo que pasa es que aquí él quiso entonces hacer un estudio con un grupo de mujeres y literalmente en ese grupo de mujeres solo existió un hombre o dos, los cuales ni siquiera fueron recopilados en sus registros y a partir de sus estudios con mujeres, entonces él llega a la conclusión de que todos estos males y afectaciones que sentían las mujeres se debían a un trauma y que ese trauma se debía a su vez a la imposibilidad del impulso sexual. Freud tiene toda una serie de teorías que solo por cada una de ellas habría que hacer todo un curso y una discusión aquí en una semana STEAM para poderlo analizar. Pero siempre le interesó estudiar mujeres. Imagínense que fue hasta 1900 que la palabra histeria pudo desaparecer del manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. Perdón. Estamos hablando que el término histeria apenas hace unos 30 años desapareció, tal vez un poquito más, 30, 35 años. Antes de eso, todo este registro que les he estado comentando desde 1800 antes de Cristo se ha mantenido en las mujeres. Ahora asumen que aparte de que las mujeres eran un blanco de estudio y eran condenadas como histéricas, se estaba dando al mismo tiempo la cacería de las brujas. Aquí en Costa Rica, Mercedes Flores González escribió un libro que se llama La locura femenina en Costa Rica, que data desde 1890, el estudio de ella, hasta 1910. Y resulta ser un estudio de más de 7 años de archivos clínicos, publicados, publicaciones médicas y cientos de cartas que las pacientes del Hospital Nacional de Locos, así se llamaba, escribían. Toda esta recopilación tenía como objetivo el poder conocer los elementos que caracterizaban esta construcción de locura femenina. Y al final, Mercedes llega a conclusiones muy valiosas, que al fin y al cabo, las mujeres que eran tachadas como locas y que eran encerradas en clínicas, básicamente las causas por las que las encerraban se debían a una transgresión del rol social. Es decir, mujeres que tomaban, que les consideraban, por ejemplo, alcohólicas, o mujeres libertinas. Entonces, de nuevo, volvemos al concepto que se les acusaba a las brujas desde 1200 y que en 1800 se mantuvo en Costa Rica, que es la libertad sexual y reproductiva que puede tener una mujer. Además de que se les acusaba de que muchas veces ellas eran muy alegres o digamos estaban, o todo el tiempo estaban riéndose. Eso también era condenado como una transgresión del rol social de la mujer en ese momento y por lo tanto entonces acusadas de locas. Con todo esto entonces nos preguntamos cómo es que se incorporaron las mujeres en la ciencia. Y es que a pesar de toda la aniquilación que hubo y esta cacería de mujeres que practicaban y desarrollaban ciencia, siempre prevaleció un conocimiento de la ciencia en el ámbito doméstico. Y esto prevaleció. Pero fue hasta finales de 1800 que las mujeres finalmente pudieron oficializar todos esos conocimientos científicos a través del estudio en una institución de educación superior como son las universidades. Esta línea del tiempo no pretende ser exhaustiva, tampoco pretende abarcar de manera resumida tal vez una parte muy importante que fue cómo las mujeres fueron teniendo distintas oportunidades en universidades para poder graduarse en carreras como ciencia, sino tan solo
llamar la atención de que a pesar de que las universidades ya existían desde el siglo XII, o me parece que hasta inclusive un poquito antes, no fue sino hasta 3 siglos después, o sea, 300 años, que las mujeres realmente pudieron ingresar a universidades de educación superior a estudiar una carrera científica. Antes de eso, ellas la ejercían de manera informal y por supuesto no remunerada. Entonces, tenemos por un lado una proeza que es Betticia Gossalini, que fue la primera mujer en obtener un título universitario en Derecho en la Universidad de Bolonia en Italia, porque curiosamente, a pesar de que la cacería de brujas se dio en Europa, Italia fue una excepción. Y en esa época, ella, por ser una mujer noble y acomodada, tuvo la oportunidad de poder solicitarle al rey que le hiciera una carta para que la pudieran aceptar como la única mujer en aquella época, imagínense, en 1237 en Italia, en la Universidad de Bolonia. Posterior a ello, solo voy a mencionar entonces estas mujeres que se graduaron de distintas carreras en la ciencia, pero básicamente en medicina, que era lo que prevalecía. Todavía no se hablaban de carreras de ingeniería ni carreras de ciencias exactas y naturales. En 1390, Dorotea Bocchi estudió medicina y filosofía. Sostuvo un puesto en la Universidad de Bolonia durante 40 años, lo cual era sumamente extraño para la época. Constance Calenda estudió medicina en la Universidad de Palermo y se especializó en enfermedades del ojo en 1415. Laura Bassi, que si ustedes la buscan, hay artículos de la National Geographic de ella dedicados porque es una mujer emblemática en la ciencia. Es la primera mujer en obtener un título de doctorado de ciencia, y en aquel entonces era ciencia y filosofía, ¿verdad? En la Universidad de Bolonia, además de ser la primera mujer científica de la historia en recibir un pago por lo que hacía. Fue docente, fue investigadora y ganaba por serlo, lo cual era absolutamente una rareza en la época. Y quisiera cerrar con un gran personaje que nos gustaría tomarnos mucho tiempo solo para estudiar a las mujeres latinoamericanas, porque ella es una rareza que se llamaba Ana Roque de Duprey, que fue la primera en escribir un tomo acerca de la flora y la fauna de las Antillas. Se cree que son las primeras recopilaciones más completas que existe de la flora y la fauna en el Caribe, pero al mismo tiempo es una mujer interesantísima, porque ella creó una escuela en su casa para poder educar a las niñas que no tenían derecho ni oportunidad, ¿verdad?, para poder estudiar ciencia. Y además su pasión la llevó a luchar por el voto de la mujer en Puerto Rico. Un gran personaje que, bueno, ahí se los dejo para, por si tuvieran, digamos, más curiosidad. ¿Por qué nos interesa muchísimo que la mujer se incorpore en las carreras de ciencia y que pueda llegar a equiparar en número a la cantidad de hombres que ya de por sí dominan todas estas ramas del saber? Porque la mujer cuenta con una apreciación muy distinta de las ciencias, una interpretación del mundo social y el natural que le rodea. Ella cuenta con una historia económica, política, geográfica, genética, muy diferente a la de los hombres, que le permiten crear nuevas formas de generar conocimiento científico. Y este nuevo conocimiento científico es el que llega a romper con 3 principios que emplea la ciencia con el rol masculino, que es el de supuestamente ser objetiva, la ciencia, neutra y universal, cosa que entonces se rompe con la nueva propuesta de la epistemología feminista, que ya el lunes ustedes pudieron escuchar con Diana, que tiene que ver con contextualizar social, histórica, política y culturalmente la realidad de las mujeres, para poder incorporar un nuevo conocimiento y una forma distinta de hacer ciencia, reformular las estructuras epistémicas que existen en la actualidad para poder entonces colocar a la mujer como foco de interés. Esta apreciación distinta entonces del mundo y de la ciencia que nos caracteriza es lo que nos permite nosotras poder proponer distintos temas de investigación que, por ejemplo, a un hombre no se le ocurrirían. Poder analizar y poder llevar a cabo o desarrollar métodos diferentes para poder entender e interpretar la información. Y esto es un tema imprescindible, que yo sé que hay muchísimas personas acá, muchas mujeres, que estudian o estudiaron informática, que justamente el análisis de datos y la ciencia de datos, ¿verdad?, que se está desarrollando abrumadoramente en nuestra época, requiere
demasiado de la presencia de mujeres para evitar el sesgo de género en los resultados y en los datos que sirven para tomar decisiones políticas e institucionales de muchísima importancia para todas nosotras. Aquí es importante, por lo tanto, poder redefinir propósitos, metas de la ciencia, de la tecnología, crear programas de ciencia y tecnología con perspectiva de género, que nos permita entonces poder hacer cambios como la que nosotros ya podemos visualizar en nuestra época, que son salas de maternidad o de lactancia, ¿verdad? Horarios diferenciados, licencias de maternidad, solo por mencionar algunos de los aspectos que han hecho que todas esas estructuras sociales que giran en torno al trabajo, ¿verdad?, hayan sido modificadas. Me gustaría en este momento poder presentarles un ejemplo de cómo es que un grupo conformado por mujeres y hombres y el género que no se quiera definir como uno o el otro, es lo que nos permitiría a nosotras poder diversificar en la ciencia y poder crear investigaciones de muchísimo rigor y muchísimo valor. El relato o el ejemplo que les traigo consiste en el clan Leakey. Este clan estuvo conformado en primera instancia por Louis Leakey en 1931, un gran arqueólogo y encargado de estudiar todo el tema de los primates, que inició la búsqueda de los restos fosilizados en el continente africano, para poder explicar cuál fue el origen humano. Él tenía una hipótesis. Él decía que para poder conocer mejor la estructura social y la forma de vida de un hombre primitivo, era necesario estudiar la conducta de los primates vivos, que son los que más se parecen o los que más genéticamente están cercanos al Homo sapiens, los cuales eran el chimpancé, el gorila y el orangután, en ese orden tal cual ustedes lo están viendo en la imagen. Él ya tenía conformado un equipo por hombres, pero quiso incorporar mujeres por primera vez en su estudio, porque él creía que la visión de las mujeres aportaría un recurso indispensable para la investigación, porque éstas poseen una capacidad de observación y un compromiso impresionante a largo plazo, cosa que él había observado que no se aplicaba en los varones. Por el contrario, los hombres, digamos, mostraban muchísimo interés en instalarse en África, en los distintos países como Tanzania, Zambia, el Congo, ¿verdad? Burundi, que eran los países donde ellos hicieron todos estos estudios, pero más que todo por un interés de aventura, por un motor que tenía que ver con adrenalina y no así con el conocimiento en estos primates. Entonces, a pesar de todas las críticas constantes que Leakey siempre tuvo, insistió, le insistió a las autoridades, que eran las que daban el financiamiento para hacer esta investigación con primates, y propuso que el equipo estuviera conformado por 3 grandiosas mujeres. Una de ellas, Jane Goodall, que en ese entonces no tenía ninguna carrera universitaria. Jane era una secretaria en un museo en el que él trabajaba, pero él notó la inteligencia que ella poseía y el interés en estudiar los primates y le propuso que se incluyera en la investigación, pero que además pudiera estudiar en Gombe la carrera de antropología, para que tuviera entonces formalmente la excusa de formar parte del equipo. Pero eso no fue sino hasta años después de que ella se involucró en la investigación. Luego quiso incorporar a Diane Fossey, que era otra persona, otra mujer grandiosa, interesadísima por los primates, etólogas, que son estas personas que estudian el comportamiento experimental en distintas especies en su entorno natural. También lo pueden hacer en entornos controlados como laboratorios, pero en el caso de ellas lo hacían meramente en su estado natural, ¿verdad? En su entorno natural, en su hábitat. Diane Fossey entonces fue llamada también 4 años después de que fue llamada Jane Goodall para poder conformar el equipo de investigación, y esta mujer mostró tal tenacidad que se operó el apéndice, en ese momento se lo extirpó para que no le diera problemas con la nueva alimentación que ella iba a tener.
cuando se instalara en este nuevo país. Era una mujer que enfrentó ataques constantes y contra todos los pronósticos se unió al equipo. 4 años después o 5 años después, se unió entonces la tercera integrante, que era Virute Galdicas, una amante de los primates también, pero si ustedes las ven, ellas tienen distintas especies de estos primates, porque cada una se especializaba en uno. Y cada una fue denotando las diferencias increíbles que existían entre los primates y los comportamientos. Jane Goodall fue una de las mujeres más criticadas en la época porque sus estudios distaban mucho, su forma, digamos, de observar y de recopilar todos los resultados distaban mucho del método científico. Ella era una mujer que le encantaba relatar. Entonces, toda la recopilación de información que Jane Goodall hacía, la hacía en forma de narraciones. Y cuando ella llegaba a exponer a Cambridge, ¿verdad? Que eso era después de 3, 4 años de estar internas en la selva, donde sufrían retos como la falta de presupuesto, los conflictos con los cazadores furtivos y locales, la ausencia de comodidades, y no estoy hablando de que no tenían una cobija, estoy hablando de que ni siquiera tenían dónde dormir, ¿verdad? Estoy hablando de que no tenían agua, no podían bañarse, no tenían suficiente cantidad de alimentos, existían muchas enfermedades que les agravaban la salud, como la malaria, las diarreas, las fracturas de los huesos, porque cuando ellas perseguían a los primates, claro, como es una selva, ¿verdad? Imagínense lo que es correr en una selva como la de nosotros, que hay troncos, ramas, raíces, piedras, ¿verdad? Sufrían de fracturas en los huesos y no existía forma de poderse curar más que ellas solas, junto con, obviamente, ¿verdad? La falta de comunicación y el aislamiento por completo del mundo. Pero a pesar de todo esto, ellas nunca flaquearon en su propósito de poder investigar a los primates y continuaron en la lucha. Como sabemos, ¿verdad? Uno de los problemas de la ciencia es que no nos dan suficiente presupuesto. Esa fue una de los martirios que vivió este equipo de investigación, y que a pesar de que ya Jane Goodall era famosa porque estaba casada con un fotógrafo de la National Geographic, entonces atraía muchas donaciones, ¿verdad? Mucho financiamiento, y no era suficiente para poder sostener la investigación que las otras dos mujeres estaban realizando junto con Luis como líder del equipo. ¿Cuáles fueron algunas de las observaciones de los colegas hombres que ellas notaron? Por ejemplo, los análisis de los hombres apuntaban a que las conductas de los primates eran agresivas, constantes tendencias a escapar del contacto humano, sus análisis eran poco profundos, no tenían ningún enfoque, ni tampoco eran ubicados en el tiempo. ¿Por qué? Porque los hombres no duraban mucho tiempo en la selva. Y esto fue lo que lo llevó a Luis a cambiar el equipo de trabajo por mujeres. Resulta entonces que, como contraste, las observaciones de las mujeres notaban que por las largas permanencias del tiempo que ellas, de verdad, estaban en la selva, esto les permitía a ellas establecer vínculos muy cercanos con los primates, y una como Jane Goodall, a pesar que no había tenido una carrera universitaria, había observado que los chimpancés tenían un culto. Los chimpancés se reunían en una zona específica de la selva. Entonces ella se fue a internar durante 3 semanas, y después de 3 semanas los chimpancés la aceptaron, porque antes de esas 3 semanas de estar 24 horas al día, ellos no son capaces de establecer vínculos sociales con ningún ser humano, le huyen. Bautizaron a los chimpancés, desarrollaron árboles genealógicos, comprobaron los lazos amistades que tenían unas con otras, y dentro de los hallazgos científicos más importantes fueron que los chimpancés utilizaban herramientas para manipular y conseguir alimentos, que son animales carnívoros que cazan en grupo, que la conducta social de acicalamiento tiene una importancia fundamental para establecer relaciones amistosas dentro del grupo, que podían desarrollar conductas maternales tan complejas como las de los seres humanos, y que podían albergar emociones tan complejas como el amor, la solidaridad, la tristeza profunda y la rivalidad, hasta culminar en un asesinato. Por su parte, los estudios de Diane Fossey en gorilas arrojaron datos muy novedosos y absolutamente contrastantes con la idea que se tenía de esos grandes gigantes, que era que los gorilas viven en colonias jerárquicas, en lugar en donde el macho dominaba completamente, ¿verdad? Y velaba por defender al grupo, que se alimentaba de plantas exclusivamente, no eran carnívoros,
que los gorilas tenían una comunicación extensa basada en diversas vocalizaciones y gruñidos, y que invertían la mayor parte del día en alimentarse y jugar con los pequeñitos, a pesar de que eso no se había notado antes. Los gorilas construyen también nidos temporales para dormir siestas o pasar la noche, y básicamente los gorilas son nómadas. Esta tesis de Diane Fossey y la forma en que ellas pensaban a su vez, a pesar de que las tres eran mujeres, eran muy distintas. Diane, por ejemplo, tenía una forma de pensar mucho más matemática y más estructurada. Jane Goodall tenía una forma de pensar un poco más teatral, un poco más narrativa. Y Birute Galdikas era como una mezcla de ellas dos. Realmente unía la parte estructurada con la parte más de narrativa. Las tres tenían a sus primates como sus hijos. Permanecieron solas durante muchísimos años y lamentablemente Diane Fossey pierde la vida eh, asesinada por uno de los cazadores furtivos y entregada por completo a su trabajo. Se dice que los estudios que ellas tres realizaron, y por eso se le llama el clan de Leakey, fueron los más exitosos en cuanto a estudios de primates. Hoy en día, Jane Goodall acaba de cumplir 90 años y mantiene una fundación para poder conservar el hábitat y los ecosistemas de estas primates. Ella se especializa más que todo en chimpancés. Estas son algunas de las referencias que pude utilizar para poder traerles la charla del día de hoy, por si ustedes tuvieran el interés de descargar algunas de ellas. Dentro de ellas me gustaría rescatar a Norma Blázquez, que tiene dos libros fundamentales, El retorno de las brujas y Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica. También está el texto de Alicia Hernández, que analiza el útero errante, que tiene que ver con toda esta parte de la histeria. Y bueno, muchas otras historias aplicadas de la ciencia con perspectiva de género, tal cual el clan de Leakey que les vengo a exponer, que les vine a exponer, existen en esos textos por si ustedes quisieran conocerlas. Y creo que eso sería por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Pamela. Bueno, entonces abrimos ahora para si tienen consultas o si quieren con- conversar algo con Pamela. Creo que yo vi una película. Bueno, sí, lo primero es darle un gran aplauso, ¿verdad, a Pamela, por esta charla tan interesante de ver cómo las mujeres desde muchísimos años atrás siempre han tenido conocimiento y han salido adelante, ¿verdad? Yo creo que yo vi esa película de Dayan, esta Sigourney Weaver, el apellido, fue la actriz que la hizo y me gustó muchísimo, por cierto, muy, muy bonito el ejemplo que diste, muchas gracias. Entonces ahora la que quiera participar, por favor, que levante la manita. ¿Una duda, alguna pregunta? Para mí fue súper interesante lo de las brujas. Están procesando mi información todavía. Sí, ¿verdad? Podría ser, como era más de conocimiento, ¿verdad? Tal vez Sí, pero qué interesante, digamos, ver cómo esas mujeres en la antigüedad ya tenían conocimiento, se lo pasaban entre ellas mismas, como la partera también, y cómo la iglesia las trató de aniquilar, ¿verdad? Para que no tuvieran ese conocimiento, cómo a las mujeres les costó tanto llegar a la ciencia. Bueno, es realmente como, sí, como que te deja en shock, ¿verdad? Ver estas cosas. Hilary, bueno, aquí me están diciendo que si es posible que les pasen la presentación. Bueno, sí, dice claro. María Gabriela Guevara que es muy interesante, muy enriquecedora esta charla. Mucha historia que desconocía. Me encantaría poder tener la presentación para leerla otra vez. Es muy interesante, eso es lo que yo digo. Muy interesante, dice Marcela, muy interesante nuevamente. Nos demuestra que las mujeres tienen muchas más capacidades que los hombres y que en muchas ocasiones la sociedad o las circunstancias nos llevan a ocultar todos esos conocimientos. Dice Juliana, no conocía tantos datos. eh, Esta charla fue increíble, sigo analizando todo lo que escuchamos. En el caso de las brujas, quizás se ocultó para no ser perseguidas. Y tenemos la manita levantada de Rosibel. Mi doña Rosibel, muchas gracias por acompañarnos.
Tenemos a la vicerrectora acá, que fue la vicerrectora de investigación hasta hace poquito. Adelante, doña Rosibel. Muchísimas gracias, tan lindos. Muchas gracias por todos sus comentarios. Ariana, estás con el micrófono bajo, apagado. Ay, perdón, yo hable hace rato. No escuchamos a doña Rosibel Víquez, que ella fue la vicerrectora de investigación hasta hace unos meses y tiene la marca levantada, yo dándole la palabra. Yo decía que raro, no la escuchamos. Adelante, doña Rosibel. Creo que tiene problemas con el audio, Lucibel. Yo estaba leyendo y leyendo el chat y no me escucharon. Doña Rosibel también estuvo, nos acompañó en la charla ayer también. Qué linda ella de acompañarnos, la verdad. No, no la escuchamos. Muchas gracias por todos los comentarios. Aquí los estoy leyendo. Pero no escucharon lo que yo dije entonces, de que me parecía muy interesante esta charla en el sentido de ver cómo las mujeres desde tiempos muy antiguos tenían estos conocimientos que se pasaban entre ellas, ¿verdad? Era conocimiento de mujer a mujer, me imagino que de madre a hija se iban pasando todos esos conocimientos, que ellas sabían cómo hacer medicina, cómo curar a las personas. De hecho, todavía me acuerdo que mi abuela una vez me frotó con manteca de cerdo y con mostaza y me curó una neumonía que tenía, y me puso papel periódico y me curó de una neumonía que estaba terrible. Dice, quiero preguntarle a Pamela por la experiencia propia que vive como profesional en química, el señor Sibel. Experiencia propia como profesional en química. Experiencia propia como profesional en química. eh, ¿En qué sentido? ¿Me podrías tal vez ampliar un poquito más esa pregunta? Tal vez desde la perspectiva de género, por ser mujer. No sé, doña Rosibel, si me pone en el chat, no. Sí, si me pone en el chat, no. Aquí dicen sororidad de esos tiempos de brujas y hechiceras, sí. Justamente, bueno, quería comentar mientras Rocibel nos escribe aquí en el chat, porque creo que tal vez en configuraciones de audio podrías resolver el problema. Mientras lo resuelve, retomar lo que vos dijiste, Ariana. Justamente, creo que fue antier, fui al súper, compré uno de esos jarabes que tienen como, no les miento, como 30 plantas, ¿verdad? Y yo decía, qué curioso, es que qué más brujístico que esto, ¿verdad? Qué más brujístico que estarse tomando un jarabe con tantísimas plantas y cada una lleva una ciencia gigantesca, ¿verdad? De cómo se tiene que extraer, cuál es el método adecuado, ¿verdad? Cuáles son los disolventes que yo voy a usar para extraerlo, cómo lo puedo, cómo elimino entonces esos residuos, cómo los junto para que uno no le quite el efecto al otro, ¿verdad? Es toda una ciencia envuelta, definitivamente. Sí. Y lo que dice Marcela, sororidades, de tiempos de brujas y hechiceras, absolutamente, Y absolutamente. doña Rosibel te puso regente, por ejemplo. Es un campo muy reservado al ámbito masculino. Sí, es interesante. En el ejercicio de la profesión como química, la docencia es la parte más femenina, digámoslo así. Se espera que vos como química seas docente, todo bien. Investigadora, ya ahí vos te vas encontrando obstáculos y piedras en el camino. Y ahí te vas encontrando con que no hay paridad en los equipos de investigación, con que no hay suficiente financiamiento para proyectos que tienen que ver con perspectiva de género en la ciencia, no se les da tanto impacto, tanta importancia, porque al fin y al cabo, como leí en el libro de Norma Blázquez, el desarrollo de un país se basa mucho en la ingeniería y en la tecnología, y no así en la ciencia con perspectiva de género, a pesar de que es absolutamente necesario.
Y cuando me voy al lado de la regencia, ese es un área que no solamente está completamente constituida por hombres, sino por hombres mayores. Entonces hay un problema de edismo, hay un problema de machismo, ¿verdad? Y hay un problema de que los clientes no confían tanto en una mujer regente química como en un hombre. Definitivamente piensan que el hombre sabe más solo por ser hombre. Y eso se ve y se comprueba cuando vos hablas con otras colegas, definitivamente. Sí, está muy interesante la charla. Yo les voy a poner ahí a las chicas si quieren una nota de agradecimiento por participar y también si quieren evaluar la charla. Pues todo esto es voluntario, nada es obligado. Si quisieran evaluar la charla, en la evaluación les ponemos ahí un apartado que dicen si les gustaría recibir, que indiquen temas en los cuales les gustaría recibir capacitación. Vanessa dice, por eso la palabra bruja ahora se ha reivindicado para representar a las mujeres que son resilientes, inteligentes y diversas. Muchas gracias, Vanessa. Sí, junto con la frase de yo soy la nieta de todas las brujas que no pudiste quemar. Sí. Sí, excelente. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, consulta? Quisiera Pueden poner en el participar. formulario, ¿verdad, Ari? Que si quisieran, Sí, digamos, llevar un curso de pociones mágicas conmigo, qué con bonito. mucho Oigan, gusto se pónganlo lo ahí en enseño. la evaluación. Y es Con que una todo vez me gusto acuerdo que hacemos yo estuve pociones. muy enferma y tenía mucha tos y compré unas pastillas de sorbitón y después sabían Ajá, muy feas, pero sí me curaron. Y después me dijeron que es que tenía aceite de zorro. Yo no sé si es cierto, pero ahí en adelante nunca jamás las volví a comprar. Pero bueno, son cosas que uno no sabe, ¿verdad? sí, exacto. Puede ser que antes sí se formulara con componentes animales, pero ahora yo no creo por todo el tema de la bioética, ¿verdad? Sí, sí, muy Bueno, interesante. chicas, muy Vale. agradecida por todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Y no, para lo que necesiten, ahí tienen mi contacto. La presentación supongo que Ari se las pasa, ¿verdad? Sí, si me Y la muchas pasas a mí, gracias yo se por las paso. escucharme. Y si llegan el enlace de evaluación y están interesadas en llevar ese curso que dice de ese taller, debe ser un taller, ¿no? De Ah, pociones sí. mágicas. Entonces pónganlo ahí para invitarnos. Y muchísimas gracias a todas y todos, porque también tenemos un hombre que estuvo con nosotros, a todas y todos por haber venido a escuchar a Pamela, que es una excelente profesora, ya trabaja en la ESEN, es profesora de química y también está en la red abierta de las mujeres en ciencias. Dice doña Rocío que sí, que ella se apunta al taller, que muchas gracias. Y María Gabriela dice, Ok. sí, estos cursos me encantaría obtener información. Entonces, bueno, voy a dejar de grabar en este momento. De verdad, agradecerle